Hablaremos hoy del desgraciado conde Raúl de Guines. La monografía tiene este título. Digamos, para empezar, que allá por el año 1338 empezó la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra. Como es sabido, el rey inglés Eduardo III pretendía para sí el trono francés y preparó una invasión, con el pretexto de que unos lazos familiares lo hacían dueño del trono de Francia. Pero para mí, Eduardo III de Inglaterra tenía razón. Vamos a ver por qué. A ver. Retrocedamos un poco y ubiquémonos en Francia, donde reinaba el rey Felipe IV, el Hermoso. Felipe el Hermoso. No confundir con Felipe el Hermoso de España. Este Felipe IV el Hermoso, el rey francés. Otro hermoso. Un rey maldito, además. Este rey envió a Jacques de Molay, que era el maestre de los templarios, a la hoguera. Lo mandó a la hoguera. Y en la hoguera, Jacques de Molay lo maldijo a Felipe el Hermoso y a todas sus crías por 10.000 generaciones, o por 7 generaciones, o lo que sea. Ya sabemos que cuando uno maldice en la hoguera, la maldición se cumple. Y se murieron todos los sucesores del rey Felipe, todos los hijos. Y entonces apareció el hijo del hermano, que era Carlos de Valois. Carlos de Valois era el hermano de Felipe el Hermoso, y el hijo de este hermano fue el primer Valois. Y ese era el rey. Ahora bien, también tenía una hija, Felipe el Hermoso. Y esa hija, Isabel, se había casado, cuando vivían todos los hermanos, con Eduardo II, el rey de Inglaterra, un rey amigo de los albañiles, que tuvo una muerte horrible, por otra parte. Bueno, no importa. Se casa la hija de Felipe con el rey de Inglaterra, Eduardo II, y tienen un hijo, que es Eduardo III. Una mezcla de coronas, estamos hablando. Sí, ahora bien, adviértase esto. De este modo, el rey de Inglaterra, Eduardo III, viene a ser el nieto liso y llano de Felipe el Hermoso, mientras que el rey francés es el hijo del hermano de... Ya empieza otra rama, no es tan directo. Y tenía mejores títulos, entonces, para reinar en Francia el rey de Inglaterra que el propio rey de Francia. Ahora, ¿qué pasa? Evidentemente, no es una buena cosa que el rey de Inglaterra reine en tu país si sos francés, o si sos quien fuere. Lo que sé, quien fuere, ¿no? Bueno, entonces se arma la guerra. Se arma la guerra, porque viene Eduardo III, el de Inglaterra, prepara una invasión y empieza una guerra que por la extensión de su duración fue llamada la Guerra de los 100 Años. Por otra parte, ya hacía varios siglos que los ingleses controlaban varias zonas de Francia en calidad de feudos y tenían la intención de ampliar esa dominación. Pero la interacción era bastante grande, porque, por ejemplo, dígase que en la corte de Inglaterra en esos años se hablaba francés. Sí, señor. Bueno, en el año 1345 empezaron los enfrentamientos más cruentos entre las tropas de Francia y las de Inglaterra. En Francia se vino perfilando un héroe que se llamaba Raúl du y era conde de Guines. Cuentan que era un hombre hermoso, el más codiciado del pueblo, y dicen que las princesas más importantes del reino lo habían requerido de amores, por no decir otra cosa. Sí. Raúl peleaba al mando de las tropas del rey francés Felipe VI y había defendido con notable valentía varias plazas que pudieron mantenerse en manos francesas.
Pero en 1346 tuvo lugar la famosa batalla de Crécy, en la que los franceses fueron derrotados. En aquella batalla, Raúl de Guin cayó preso y se lo llevaron encadenado a Londres. Allí debió permanecer a la espera de que algún funcionario, algún miembro de su familia o algún empresario del Reino de Francia reuniera la suma pedida de su rescate. Eso era muy, muy usual cuando caía preso un noble después de una batalla. Se pedía un rescate, se lo trataba muy bien al tipo y cuando llegaba el rescate lo largaba. Pero en este caso, Raúl no pudo juntar el dinero que habían pedido porque en realidad el precio que pidieron los ingleses era inusualmente excesivo. Eduardo de Inglaterra no había respetado el código caballeresco según el cual cuando caía un noble preso no debía pedirse una cifra que arruinara completamente al capturado. Claro. Pero en este caso la cifra únicamente podía ser pagada si Raúl de Guin entregaba todas sus tierras y pertenencias a los ingleses, es decir, que lo dejaban en la vía. Raúl esperó 4 años para ver si llegaba alguna guita o algo, y no llegó nada, y entonces terminó entregando a Eduardo de Inglaterra su castillo, su condado de Guins, que era vecino al condado de Calais. Y Raúl obtuvo su libertad y regresó a Francia para encontrarse con su rey, el rey que lo había convocado para pelear, Felipe VI. Cuentan que durante su cautiverio, Raúl de Guins había seducido a muchas damas londinenses que incluso cuando él se fue lo vieron partir con el corazón destrozado. Ay, mirá, se va. Cuando llegó a Francia en 1350, recién había sido coronado Juan II. Ya no estaba Felipe VI. Estaba Juan II, que era un rey nuevo. Y las fiestas de esa coronación duraron 8 días. Se cuenta que las fuentes de París habían sido cargadas con vino, en toda esa gilada. Apenas terminaron los festejos, la noticia de la llegada de Raúl de Guins alegró a la población porque era considerado un héroe. Apenas entró a París, se dirigió al Louvre, donde vivían en ese entonces los reyes, y para saludar al rey Juan, al nuevo rey. Una multitud de muchachas se congregó frente al palacio para saludar al conde. Sabían que el conde estaba adentro hablando con el rey, pero llegó la noche y el conde no salía. Algunas de las chicas se volvieron a sus casas. Al día siguiente, otra vez volvieron a montar guardia para ver si lo veían, pero tampoco salió. Algunos pensaron que el rey Juan había organizado una fiesta interminable para el conde. Al amanecer del tercer día, los habitantes de París recibieron una noticia. El conde Raúl de Guins había sido decapitado por orden del rey sin juicio que mediara. Mucha gente protestó, el rey fue criticado, nadie sabía por qué había obrado de este modo. Pero poco después se conocieron las razones, que son extraordinarias. Antes de ser coronado, Juan tenía una esposa que se llamaba Fon de Luxemburgo, que se había muerto 2 años antes de la coronación de Juan. Murió de peste. Esta muerte sucedió mientras Raúl de Guins estaba preso en Londres. El rey Juan, afligido por la muerte de su esposa, se encerró en los aposentos de ella, de Fon de Luxemburgo, para estar cerca de los objetos de su mujer. En medio del duelo, picado por la curiosidad, Juan empezó a revolver los papeles de su esposa y encontró unas cartas.
nada menos que correspondencia amorosa entre Font de Luxemburgo y Raúl de Guignes. Digo Font, y no sé si es correcto, porque después de todo era francesa, pero bueno. En las cartas, ella lamentaba que él estuviera preso. Ay, dice, Raúl, cómo lamento que esté preso. Y le contaba que estaba juntando ella misma guita para pagarle la liberación. Y además figuraban, bueno, frases de esas que usan los amantes para describir su adulterio. Por ejemplo, ¿te acordás aquella noche en que X e Y aquella otra en que lo de más allá, y sin olvidar una tercera en la que esto y el otro? Bien. Lo importante de las cartas era eso, ¿no? Todo lo otro que dijo antes. Bueno, desde ese momento el rey Juan esperó que el conde volviera a Francia para vengarse. Por eso lo convocó con el falso mensaje de querer hacerle unos honores. Cuando el tipo llegó al Louvre, Juan lo llevó a un salón, le mostró una de las cartas, directamente, la carta donde decía, ¿te acordás aquella noche, yo qué sé? Y Raúl, ya se supo perdido al ver la carta, respondió simplemente que era una carta muy tierna y fue a parar al verdugo sin intentar defensa alguna. ¿No lo negó? No lo negó, no lo negó. Hay quienes dicen que Raúl de Guignes pagó también por otras cuestiones políticas anteriores, pero en realidad las razones fueron los celos de Juan. Dedicamos este episodio que hemos contado hoy a todas las víctimas de los celos, que se encuentran por millones. Hemos buscado canciones que hablaran de este asunto, y el discotecario, o mejor todavía el discotecario, nos dio una canción que se llama Aquellos celos, que evidentemente se refieren a los celos que el rey Juan II sentía a causa de los amores entre su difunta esposa y el héroe nacional Raúl de Guignes. Aquellos celos es una canción española que será interpretada por Imperio Argentina.